Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga más. Gloria al Señor. Vamos a la Escritura, vamos a la palabra del Señor. Mientras usted llega allí a el libro del profeta Nahum, libro del profeta Nahum, vamos hablándole de qué vamos a hablar hoy. Libro del profeta Nahum se ubica en el capítulo 3, el verso número 14. Gloria al Señor, de los profetas menores. Vamos a compartir un tema hoy titulado Fortaleciendo a la familia en el tiempo final. Fortaleciendo a la familia en el tiempo final. Son tiempos finales, son tiempos postreros, escatológicos, y traemos un consejo a través de la palabra para fortalecer a la familia. Se va colocando de pie el que vaya encontrando el pasaje. Amado, traemos este mensaje porque ciertamente la sociedad está pasando por momentos difíciles. Uno ve la humanidad y uno ve la cantidad de problemas de pobreza, de desplazamiento, problemas de migración, problemas de violencia, aún hay problemas a nivel ambientales. Nahum, capítulo 3, el verso 14, ¿verdad? Y tenemos un debilitamiento de la humanidad. Y hoy queremos hablar de eso porque ciertamente la familia está siendo afectada. Y estamos viendo que a nivel de los gobiernos hay debilidad, a nivel de democracia, de política, a nivel gubernamental, de justicia, de leyes, de fuerzas militares, la educación, los derechos. Pareciera que la humanidad está en crisis y está en un momento de debilidad. Y hoy vamos a hablar por eso de fortalecer a la familia en este tiempo. Vamos a la Escritura. Yo no sé quién ha escuchado hablar de una señora llamada Gabriela Mistral. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿Le suena? Gabriela Mistral. Oiga, premio Nobel de literatura, chilena. Era poeta, la señora. Ella dijo con respecto a la palabra del Señor: el que lee la palabra de Dios se hace sabio. Es verdad. Y el que cree a la palabra de Dios se hace salvo. Eso también es verdad. Pero el que practica la palabra de Dios se hace santo. Eso también es verdad. Vamos a leer la Escritura. Aplauda a Dios en esta noche. Gloria a Jesús. Oiga, pero vamos a aplaudir de forma homogénea. Ese aplauso fue todo raro. A su nombre. Gloria al Señor. Nahum capítulo 3, verso 14, léalo conmigo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Leemos con la bendición de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro. Léalo conmigo. Dice: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Se puede sentar. Gloria al Señor. Vamos a hablar de fortalecer a la familia en este tiempo. Quiero que usted tenga su Biblia abierta, los que tienen la Biblia de forma literal, ahí el libro abierto. Fíjese que en el capítulo 3 hay un título que dice destrucción total de Nínive. ¿Usted recuerda al profeta Jonás? Jonás fue enviado a Nínive. Jonás no quería ir porque era un mal predicador. A su nombre. Imagínense, se ganó todo el pueblo y estaba enojado. En ese momento que Jonás lleva la palabra, su mensaje era corto, claro, conciso y macizo, duro y directo. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Era el mensaje. El pueblo se arrepintió el rey, se arrepintieron los animales, los pollos, todo el mundo hizo ayuno. Dios miró la condición de ellos y Nínive no fue destruida. A su nombre. Pero tiempo después, Nínive vuelve a recaer en sus pecados, vuelve a recaer en sus prácticas. Y entonces Dios dice: esta vez no hay un Jonás, esta vez no hay un predicador, esta vez no hay oportunidad. Ya tuvieron su oportunidad y volvieron a recaer en el pecado. Ahora van a ser destruidos.
Con todo eso, Dios en su misericordia le envía un mensaje. Y el mensaje era que se preparara. Dígale que está a su lado, prepárate. Mire en el contexto, allí en el capítulo 3 de Nahum, el verso 12, dice: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Oiga, esto es una palabra muy fuerte. Quiero que usted se imagine, bueno, nosotros no tenemos higuera aquí, entonces imagínese un palo de ciruela, ¿verdad? ¿Quién le gusta la ciruela aquí? Cargado de ciruela que ya están maduritas. Y tan maduras que si usted la sacude y abre la boca, de pronto atina a caerle una en la boca. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero está diciendo esto no de las ciruelas, sino que las fortalezas, o sea, la parte más fuerte, escúcheme, de Nínive, iban a ser tan débil que era como si Dios las sacudiera, como las frutas de un árbol que se sacuden y se van a caer. Ahora, a mí me invitaron a principios del mes pasado a un ayuno de primicias, y el ayuno de primicias tenía un título: derribando la fortaleza de la familia. Entonces yo me puse a orar y yo dije, pero ¿cómo vamos a derribar las fortalezas? Si la fortaleza es lo fuerte de uno. Entonces todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero claro, las fortalezas de una persona buena son fortalezas buenas. Pero la fortaleza del malo son cosas malas. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo dije el título del mensaje, la gente me quedó mirando raro, porque no, vamos a hablar de fortalecer a la familia. Y el lema que ellos tenían era derribando la fortaleza. Entonces dije, no, tranquilo, yo me voy a quedar en el tema, porque vamos a hablar de fortalecer a la familia, pero de derribar las cosas que no están bien en nosotros. Mire, cuando una persona, por ejemplo, va a buscar un empleo, si pasa las pruebas y lo llaman para la entrevista, en la entrevista por lo general le preguntan cuáles son sus fortalezas. ¿Quién es el señor Lucas? A ver, hábleme de Lucas. Como diciendo, véndete. ¿Qué le podrás aportar tú a la empresa? ¿Cuáles son tus fortalezas? Entonces la persona tiene que decir, no, yo soy creativo, yo soy ingenioso, yo soy colaborador, sé trabajar en equipo. ¿Y cuáles son tus debilidades? A su nombre. Porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Nadie puede decir, no, hermano, yo no tengo debilidad. Porque hasta Superman con la kriptonita se debilitaba. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces estamos viendo, amado, que podemos ver el mensaje, esta enseñanza, tanto a nivel individual como a nivel relación pareja o a nivel familia. A nivel individual tengo mis fortalezas y tengo mis debilidades. Pero si voy a hablar a nivel pareja con mi esposa, tengo mis fortalezas como pareja con ella, pero también tenemos debilidades como parejas. Como familia tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades, cosas que tenemos que corregir o fortalecer. Cuando una persona es delgada, los muchachos, principalmente los varones, ¿verdad? Son muy delgados. ¿Qué por lo general se les mete a la cabeza? Ir a un gimnasio. ¿Para qué? Para adquirir masa muscular, para fortalecerse, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer hoy a través de esta enseñanza, amado, es identificar nuestras fortalezas e identificar nuestras debilidades. ¿Qué vamos a hacer con las fortalezas? Oiga, el consejo que Dios le dio a Nínive fue que reforzara sus fortalezas. O sea, dígale que está a su lado, tus cosas positivas, tus aspectos positivos, tienes que fortalecerlos, ¿verdad? Ahora, en esta imagen que nos plantea Nahum capítulo 3 verso 14, Dios les dice, le estoy dando una oportunidad que se preparen. ¿Qué van a hacer? El asedio, ser asediado es ser acechados. Las ciudades en la antigüedad eran amuralladas, así que todos los días tenían que entrar y salir para el comercio. Y si no estaban cerca o pasaba por aquella ciudad un río, tendrían que buscar de agua y proveerse de agua. Yo cuando estaba pequeño,
el acueducto era bastante deficiente. Los tubos del agua de aquel tiempo eran de cemento, los tubos del acueducto. Eso le restaba velocidad y fuerza al agua, al servicio del agua. Oiga, y teníamos que ir, yo vivo en el bosque, teníamos que ir hasta el barrio La Victoria, cerca donde está el jardín botánico, a buscar el preciado líquido para proveernos de agua. Yo no sé si el pastor Jackson se acuerda de los carrotanques, ¿verdad? Y teníamos, en las casas teníamos tanques de 12 latas. Y los carrotanques usaban, los baldes eran latas de aceite Bibi. Y con un palo en la mitad. Y esos hombres iban y eran más lo que el agua que botaban cuando entraban a la casa de uno, que el agua que usted pagaba 12 latas y el tanque quedaba por la mitad. ¿Cierto? Entonces, lo que Dios le estaba diciendo es, mira, viene un asedio, y cuando una ciudad murallada como Cartagena, como el castillo de San Felipe, lo iban a sitiar, tenían que tener recursos ahí, principalmente el preciado líquido. ¿Por qué le decía Dios, provéete de agua? El agua, hermano, ningún ser humano ni ninguna criatura viviente puede sustentarse sin agua. El agua es prescindible. Y nosotros, el agua del cristiano es representada con el Espíritu Santo de Dios. Es imprescindible la presencia de Dios para nosotros. Entonces Dios le está diciendo a Nínive, provéete de agua para el asedio, dice, y refuerza tu fortaleza. A veces nosotros creemos que no nos van a venir pruebas y dificultades, cuando en la Biblia está demarcado que sí. Y dice, refuerza tu fortaleza, y toma el ejemplo de lo que hace un alfarero. Cuando toma el barro y lo mete como en una especie de lagar, y lo pisa y le echa agua y lo suaviza, y le dice también otra vez, refuerza el horno. Mire que esa palabra es clave, reforzar. Dígale que eso hay que reforzar nuestras fortalezas. Ahora, esas fortalezas que le he dicho, es bueno que se hagan en los hogares, como a nivel individual, a nivel pareja, a nivel familia, como una hoja. Escriba fortaleza y dígale a su cónyuge que le escriba, por ejemplo, las debilidades, porque a veces las debilidades uno mismo no se las ve. Por eso el salmista dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Porque a veces yo no veo lo malo que yo estoy haciendo, pero otro sí lo va a ver. Entonces yo puedo de pronto saber cuáles son mis fortalezas, pero no nos gusta aceptar que tenemos debilidades y cosas por corregir. Eso es bueno que lo vea nuestro cónyuge o nuestros hijos, ¿verdad? Para los que les gusta investigar, hay en psicología un libro que se llama La Ventana de Johari. La Ventana de Johari fue un test de una pareja. Entonces dividían una ventana en 4. Estas están divididas en 2, en 4. Las ventanas de antes, que eran de madera, en 4 pedazos. Entonces dice que uno tiene un área pública que todo el mundo conoce, y tiene un área privada que nada más la sabe uno. Pero también hay una parte ciega que uno no ve. Y ahí es cuando nos tiene que ayudar. Eso es como el que maneja un carro, un bus, un camión. No siempre por el retrovisor o de frente tú alcanzas a ver todo. Hay unos puntos ciegos. Y ahí es donde necesitamos que en esa ventana Dios nos ayude a mostrarnos cuáles son nuestras debilidades. Mire, el salmista David, vamos a la parte personal, la parte individual. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 2. Dijo el salmista, segunda de Samuel, capítulo 22, verso 2. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Sabe cuál debe ser la mayor de las fortalezas de un cristiano? Dios. A su nombre. Segunda de Samuel, allí mismo, capítulo 22, el verso siguiente, verso 3, dice, Dios mío, ¿qué dice? Fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. David tenía claro que su fortaleza no estaba en la onda, no estaba en la piedra, no estaba en la habilidad que él tenía, sino que su fortaleza estaba en Dios. Y estamos hablando de las cosas que tenemos que fortalecer. Si nuestra fortaleza es Dios, tenemos que
fortalecer nuestra relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de los Salmos, capítulo 28, versos 7 y 8. Salmos, capítulo 28, versos 7 y 8. Dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió que mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Amado, en este tiempo de calamidad, de desorden social, donde las instituciones, les decía al principio, la política, el gobierno, las fuerzas militares, todo se ha debilitado, uno tiene que buscar fortalecerse en Dios. Porque así dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 10, que es un texto conocido. El apóstol Pablo habla inspirado por el Espíritu y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. A su nombre. Este es un tiempo para uno fortalecerse en el Señor, de que usted no pierda un culto, de que usted no pierda un servicio, sino que entienda de que si quiere estar estable a nivel personal, si quiere estar estable a nivel pareja, si quiere estabilidad a nivel familia, tenemos que agarrarnos de Dios. Oiga, gloria a Dios por ese amén. Tenemos que agarrarnos de Dios. ¿Cuáles serán las fortalezas de una familia? Puede ser el diálogo, la comprensión, la empatía, el respeto. Esas son cosas que hacen que una familia sea fuerte y tenga estabilidad. Pero, amado, cuando carecemos de unidad, de amor, de respeto en las relaciones, de valores, de principios y principalmente de la fe en Dios, va a ser una familia que corre el riesgo de quebrantarse, de desaparecer, de ser derribada. Le voy a recordar la cifra del promedio de divorcio en Colombia por día. Son de 98 a 100 parejas diarias que se divorcian de forma legal en Colombia. Cuando una familia se ha desmembrado, cuando una pareja se ha divorciado, es porque se debilitó, se fragmentó y fue fácil al enemigo derribarla. A su nombre. A su nombre. Por eso, amado, David era un hombre de guerra y él sabía que su fortaleza estaba en Dios. Y él confiaba en lo que era la fortaleza espiritual para poder vencer y tener una vida de victoria. Mire, en el ámbito militar, aquí tenemos a nuestro hermano Arias, gloria al Señor, que es policía. Cuando en el ámbito militar se habla de fortaleza, se habla de trinchera, se habla de fuertes, de un fuerte militar, de un lugar que tiene murallas, un lugar que es seguro, un lugar donde tú te puedes resguardar. Y David aprendió que en su vida espiritual, su roca, su fuerte era Dios. Y tanto en la parte espiritual como en la parte militar, él sabía lo que era ser fortalecido. Vamos a algunos pasajes. En Primera de Samuel, capítulo 22, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Primera de Samuel, capítulo 22, verso del 1 al 4. Dice: yéndose luego David de allí, lo estaba persiguiendo Saúl, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él allí. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y el rey de Moab le dijo él: te ruego que mi madre y mi padre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey. ¿Cuántos quieren ir a la presencia del rey? Y dice: y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. O sea, hay que saber dónde uno está. Uno no puede estar en lugares inestables. Tenemos que caminar en terreno seguro. Y si usted va con Dios de la mano, usted va caminando seguro y confiado. Y esto lo hacía David tanto en lo espiritual como en el campo físico de la guerra. Él buscaba lugares seguros, lugares fuertes donde él se pudiera
refugiar. Y él hizo de la cueva de Adulán una fortaleza. Una fortaleza. En la cual se fortaleció no solamente él, sino que los desahuciados, los pobres, los endeudados, los amargados, allí tuvieron una restauración a su nombre. Ahí restauraron el altar familiar. Hicieron de ese lugar un lugar de restauración, un lugar fuerte. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 7, dice: pero David tomó la fortaleza de Sión. Y dice la escritura, la cual es la ciudad de David. Amado, David fue un hombre que edificó, primero conquistó una fortaleza y luego habitó allí. Y dice el verso 9, segundo de Samuel, capítulo 5, verso 9, y David moró en la fortaleza. Oiga, eso parece algo muy inspirador. Vivir. Segunda, estamos en el mismo capítulo. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 9, dice: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Amado, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y dice, sigue diciendo, versos 10 y 11, y David iba adelantando. ¿Cuántos van creciendo en el Señor? Y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David. ¿Y qué trajeron? Madera de cedro, carpinteros, centeros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Hermanos, si yo quiero construir una fortaleza, necesito materiales. O sea, las fortalezas se construyen. Si yo quiero una vida fuerte espiritualmente, ¿qué tengo que hacer? Construirla. ¿Cómo se construye una vida espiritual fuerte? Con ayuno, con oración, con lectura de la palabra, ¿verdad? Hay que fortalecer. Tú quieres tener una familia fuerte. ¿Cómo lo hace? Trabajando en el fortalecimiento de las relaciones de los miembros de la familia. Con diálogo, sí. Con salidas a recreación, sí. Con salida a un restaurante, sí. Pero tiene que haber siempre la mayor de las fortalezas, y es la presencia de Jehová Dios en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios, hubieron fortalezas que Él dijo que las iba a derribar, porque no eran fortalezas en el ámbito positivo, sino que eran las fortalezas de la gente mala. Si le preguntan en la entrevista de trabajo, su fortaleza, usted dice: no, yo soy amable, soy una persona cordial, ¿verdad? Soy una persona respetuosa. Y el respeto y el buen trato se convierte para usted, que es un hijo de Dios, en una fortaleza, en una cualidad. Pero la gente que no tiene a Dios y es de la calle, que son vulgares, obscenos, mal hablados, ellos se sienten orgullosos de sus malas palabras. ¿Usted no ha escuchado gente que dice grosería, barbaridades y las grita y se siente orgulloso de lo grosero que son? Y esa es su fortaleza. Eso, hermana, esa es su fortaleza. Gritan a todo el mundo y porque gritan creen que son más que los demás. Esa es su fortaleza. Esa fortaleza, cuando uno llega a los caminos del Señor, esas fortalezas hay que derribarlas, porque no son fortalezas que vengan de parte del Señor, ¿verdad? Y mire, dice Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 23, verso 11 al 14. Dice: extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán. Escuche, van a hablar de la tierra de Canaán, de los cananitas, que sus fortalezas sean destruidas. ¿Por qué? Porque todo lo que representaba Canaán era tipo de pecado y de maldición. Y todo lo que represente maldición en nuestra vida tiene que ser derribado y quebrantado. Y dijo: no te alegres más, oh oprimida virgen de Sión, levántate para pasar a Quitín, y allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó
para los moradores del desierto. Levantaron su ¿qué? Su fortaleza, edificaron su palacio. Él la convirtió en ruinas. Aullad, nave de Tarsis, donde pertenecía a Nínive, porque destruida es vuestra fortaleza. Todo lo que no sea agradable a Dios hay que destruirlo, no esconderlo. Escúcheme, porque a veces nosotros los cristianos somos cristianos nada más aquí y escondemos esas debilidades y escondemos ciertos pecados y escondemos ciertas prácticas que los pastores no ven, que los hermanos no ven, y eso hay que destruirlo. Antes de que el Señor sea el que lo destruya, es mejor que lo destruyamos nosotros. La Biblia habla de destruir fortaleza. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. La escritura dice, hablando el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero ¿por qué aquí habla de fortaleza? Porque están hablando de que hay que destruir las fortalezas que son malas a su nombre. Y la fortaleza, lo que es maldición y pecado, hay que destruirlo con armas, y con armas que son de carácter espiritual. Ahora, en el contexto, vamos a retroceder 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, para que usted entienda el contexto. Pablo les estaba jalando la oreja a la iglesia de Corintios. Le estaba llamando la atención a través de una carta. La carta era dura, el escrito era muy fuerte. Y como el escrito era fuerte, los hermanos, por esa primera carta que se escribe a los corintios, ellos dijeron, a la verdad que sus palabras son fuertes, pero cuando él viene aquí, su presencia corporal es débil. Porque Pablo era una madre. Él corregía, él si te fuera a corregir a ti, te corregía y se le salían las lágrimas a él, a su nombre. Era una madre. Entonces, como ellos veían esa supuesta debilidad de su personalidad, estaba diciendo ahora como que está en la carne. Nos está escribiendo eso en la carne, porque él cuando está aquí, él nos trata de mi vida, papito, mi hermanito, mi hijito, pero nos está hablando fuerte. No, era que ameritaba que se llamara la atención fuerte. Entonces por eso Pablo les dice, pues aunque andamos en la carne, 2 de Corintios 10, verso 3, no militamos según la carne. Él le está diciendo, yo no estoy en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Por qué estaba hablando allí? Porque había un hombre que se estaba acostando con la mujer del papá, con la madrastra, y que ellos no habían podido corregir ese pecado en la iglesia. Y Pablo le dijo, ni aún entre los gentiles se nombran semejantes cosas. Y como Pablo estaba enojado y disgustado y le escribió la carta fuerte, estaban pensando que él estaba en la carne. Él dijo, no, yo no estoy en la carne. Estas armas son poderosas para destrucción de fortaleza. Y dice, derribando, verso 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué ocurría cuando derribaban las fortalezas, esas ciudades amuralladas? Se llevaban a la gente cautiva, la amarraban, la apresaban, se la llevaban. Las cosas malas que tenemos en nosotros toca amarrarlas, sujetarlas y llevarlas a la obediencia del Señor. Amado, hay algunos aspectos, ¿verdad?, que están atacando a la familia hoy, que están atacando a la sociedad en general. Y esto hace que haya un conflicto. Y uno como cristiano tiene que ser consciente de que la humanidad entera, la familia entera en el mundo está bajo ataque. Y que nosotros no vamos a librarnos de los ataques, del zarandeo, simplemente por ser cristianos. El enemigo también, que el Señor lo reprenda, va a querer atacar nuestra familia. Entonces cuando dice Mateo capítulo 24, verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Yo tengo mi fortaleza, mi familia sí es una fortaleza de Dios.
Yo, por mucho que esté en Dios, no puedo ignorar que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, y que quiere minar y destruir mi casa. Tengo que siempre estar pendiente y presente de esto. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, hoy en día no nos va a atacar con una bazooka, con un Galil, con una M60, con una 38, con una Magnum. No. El ataque que ha venido contra la familia es de carácter informativo, es de información. ¿A través de qué? De ideologías, lo que se conoce como la ideología de género, como el humanismo, la filosofía, ¿verdad? La brujería, el proselitismo de tantas religiones, el libertinaje, hermano, y tantas cosas que están afectando el pensamiento de las personas. Si yo como cabeza de familia me dejo afectar por el humanismo, por la psicología, por la ideología de género, mi familia va a ser afectada. Y poco a poco los fundamentos y los aspectos fuertes del hogar comenzarán a debilitarse a su nombre. Ahora, la lucha de las fortalezas negativas que están en algunos hogares cristianos o que quieren volver a arraigarse en nuestras vidas, tienen que ser desarraigadas de forma espiritual. ¿Por qué? Porque son fenómenos espirituales. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, contra el diablo. Y luchaba el dragón y sus ángeles. La Biblia enseña en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Eso no es con cuchillo, eso no es con navaja, con palo, con machete. Eso se combate de forma espiritual, ¿verdad? Y por eso tenemos que fortalecernos en lo espiritual para poder combatir. Hay personas que no oran, le dicen: hermano, vamos a orar, que por ahí hay un endemoniado. No, hermano, no puedo porque tengo que hacer una diligencia. No es que tiene que hacer una diligencia, es que te va a sacar el cuerpo porque no está fortalecido en el campo espiritual. A su nombre. Libro del profeta Daniel, capítulo 10, verso 13. Daniel entró en oración, en ayuno, y estaba esperando una respuesta, pero la respuesta no venía. Hay veces que estamos orando por algo y la respuesta demora porque hay oposiciones espirituales, porque hay una guerra espiritual. Por eso tenemos que fortalecernos. Dice Daniel capítulo 10 verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice el verso 20 que él le dice: sabes que he venido a ti, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto llama la atención, porque Daniel está orando aquí en la tierra, pero mientras él ora hay una guerra espiritual, y le están luchando los príncipes del cielo con los principados y potestades del diablo. Y este hombre, esta criatura espiritual, este ángel está diciendo, Miguel, que cuando él termine con uno, viene otro. A su nombre. La hermana se sonríe. Y me está entendiendo la idea. Porque, hermano, uno sale de una y se mete en otra. Cuando se te acaba un problema, viene otro. No creas que te vas a fresquear. Pues son guerras espirituales. Y hay gente que dice: no, si cada vez que me meto con Dios se me levanta el diablo, entonces no me meto con Dios para que el diablo no me moleste. Esa no es una buena estrategia, porque usted se va a enfriar y se va a ir enfriando y enfriando y se va a terminar apartando de los caminos del Señor. Lo que Dios quiere es que usted se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué ocurre si usted se descuida espiritualmente? Comienza a hacer lo que antes hacía. Comienza a hablar como antes hablaba. Comienzas a practicar cosas que antes practicabas. Y esto es peligroso. Gálatas capítulo 2, ojalá usted pueda marcar ese verso y ese verso tenerlo presente siempre. Hacerlo de forma intencional, recordarlo siempre. Gálatas capítulo 2, verso 18. Dice: porque si las cosas que yo destruí, las cosas malas que yo destruí,
de mi vida, de mi familia, dice, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo era mentiroso en el mundo, llegué a los caminos del Señor y dejé la mentira, pero me estoy descuidando espiritualmente. Soy consciente que la mentira era en mí una fortaleza. Era tan mentiroso. Hay gente que ha sido tan mentiroso que ellos mismos no saben cuándo están diciendo mentira o verdad. Pero Dios los hizo libres. Dios los libertó. Acabaron, derribaron, destruyeron la fortaleza de la mentira. Oiga, ¿quién se vio intensamente? Oiga, pararon las manos. Oiga, en Intensamente hay una escena donde se van cayendo unas islas, ¿verdad? Ya la nena dice, sí, es verdad. Bueno, esa isla iban decayendo. Mire, todo lo que ya no sirve en nosotros y se cae y se derriba y se derrumba, y uno le dice, Señor, yo le doy gracias a Dios porque dejé la mentira, dejé de mentir. Pero cuando usted se descuida, otra vez vuelve a fortalecerse el viejo hombre, la vieja Eva, el viejo Adán, la vieja María, la vieja Carmen, el viejo Pedro. Comienza a salir todo ese poco de viejo y comienza a restaurarse lo malo. Lo que uno había destruido vuelve a hacerlo otra vez. Y se convierte en un cristiano corrupto. Y esas fortalezas que uno había destruido comienzan otra vez a echarle, a hacer mezcla y a pegar otra vez ese muro de maldad. Por eso dice, porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiero terminar con la ilustración de lo que fueron los muros de Jericó. En Josué capítulo 6 sabemos que aparece narrado la toma de Jericó. Jericó era una fortaleza, era como ver el castillo de San Felipe, así, la ciudad murallada, Cartagena llena de murallas. Los estudiosos dicen que Jericó podía tener en el grueso de su muro como el grueso o el ancho de un carril de carretera actual. Era una fortaleza. Era algo que Israel no podía, porque tampoco tenían armas militares, destruirlas. Pero cayeron por el poder de Dios. Y hay alabanza, ¿verdad? Los muros caen, los muros caen. O cantamos como cayeron los muros de Jericó. Esos muros cayeron. Todo lo que había en la tierra de Canaán, lo describió Isaías cuando lo leímos ahorita, era una maldición, todo era pecado. Por eso Dios dijo, no cojan nada de lo que hay ahí. No tomen nada de lo que hay, destruyan todo. Ahí no hay nada bueno, ¿verdad? Acá se le dio por esconder un manto babilónico. Ahora, allí en Josué, capítulo 6, verso 26, Josué expresó una maldición y dijo, maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreviese a reconstruir la ciudad de Jericó. Josué 6:26. Sobre su hijo primogénito eche los cimientos y sobre su hijo menor construya las puertas. Por eso cuando la Biblia habla de un hombre ciego, dice que estaba a la entrada de Jericó y al salir de Jericó, porque hubieron después en el Nuevo Testamento la Jericó vieja y la nueva. La que se tumbó, la que cayó, la que fue destruida y la que se reconstruyó. Bartimeo estaba en el medio de esas dos ciudades. ¿Cuándo se reconstruyó? Primera de Reyes, aquí terminamos, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34. En tiempos del rey Acab y de Jezabel. Dice que en su tiempo, y él de Betel, casa de Dios, es una paradoja increíble, reedificó a Jericó, reedificó una ciudad maldita. Dice, a precio de la vida de su hijo Abirán, el primogénito echó los cimientos, y a precio de la vida de Sagún, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué hizo este hombre? Volvió a reedificar una ciudad maldita. Volvió a construir la fortaleza del enemigo.
Hoy quiero que te coloques de pie. Yo no sé qué fortalezas el enemigo tuvo en ti o haya en algún miembro de tu familia que no es creyente. Porque habemos cristianos que cualquiera de nuestros familiares puede estar perdido en la droga, en el alcohol, en el homosexo, en el hurto, en cualquier cosa. Y la persona habita en un hogar donde hay alguien cristiano. Entonces en esa casa hay dos fortalezas, dos tipos de fortaleza. Una de parte de Dios y una fortaleza que tiene el enemigo ahí. Y uno tiene que luchar para que toda fortaleza del enemigo caiga y sea destruida. Y tenemos que entonces fortalecernos en el espíritu para que nuestras fortalezas espirituales sean confirmadas o reafirmadas. Todo lo que hice y practiqué en el pasado no puede volver a ser parte de mi vida. Por eso le digo, marque ese pasaje de Gálatas, porque si lo que yo destruí, lo mismo vuelvo a edificar, me voy a hacer un transgresor nuevamente. Entonces volveré a ser un mentiroso o un pecador o un borracho, pero ahora con Biblia, congregándome, pero practicando lo que sabía yo que era malo, de lo que fui consciente cuando llegué a Cristo Jesús. Hoy hay un llamado, hermano, para que nuestra familia se fortalezca en el Señor. Para que cada vez que podamos, ayudemos a fortalecer a otro. Porque en ocasiones nos debilitamos como cristianos y necesitamos una palabra de fortaleza. David era un hombre que se fortalecía en Dios. Pero hay un verso bíblico que dice que Jonatán fue y fortaleció a David, a su nombre. Qué bueno es cuando alguien trae una palabra para fortalecerte. No para hacerte sentir menos, no para afligirte, no para maltratarte, sino cuando la palabra del Señor puede usar nuestra alma, nuestro espíritu para traer fortaleza y bendición.